servite algo, disfrutá del show. Piano Bar, los domingos a las 20, en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado, estás en Caput. La realidad explota. Fede Radio. Los acompañamos contando lo que la prensa canalla oculta. Conduce Nicolás González. Con la participación de María Álvarez. Economía, Juan Valerdi. Producción general, Mate Cocido Cooperativa de Trabajo de Comunicación. Ya comienza Fede Radio. No me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Caput, bienvenidos a Fede Radio. A 6 días de un golpe brutal que recibió la Argentina, a 6 días de algo que parece que haya pasado hace como 6 meses, no 6 días. Estamos viendo una espiral de locura desde que Javier Milei es presidente electo de la República Argentina. Y todo se va encaminando hacia una crisis profunda y hacia un malestar social profundo, con las políticas anunciadas por el jefe de Estado que surgió del voto popular, lamentablemente. Parece que en el final Estamos golpeados, estamos dolidos, pero no estamos muertos, ni mucho menos. Yo creo que les va a costar y no nos van a vencer. Hagan lo que hagan, no nos van a vencer. Pero bueno, lamentablemente sabemos que todas estas historias llevan lucha, llevan sangre de pueblo siempre. Pues no la ponen los ricos, no la ponen los poderosos, no la ponen los CEOs de las empresas, la ponen los laburantes, la ponen los obreros, la ponen los desclasados que están hoy votando a Milei, pero que están sin un pan, sin un techo, sin un lugar. La ponen los más humildes, la ponen los marginados, la ponen los que están sufriendo. Y acá hay muchos que te dicen, bueno, pero son 4 años. ¿Sabes cuánta gente se muere en 4 años? Silenciosamente, por falta de remedio, por falta de atención sanitaria, por falta de comida, de tristeza, de frío. ¿Cuánta gente se muere en estas aventuras de la política argentina? Por eso nosotros siempre instábamos a reflexionar la votación, no elegir con la bronca, no elegir con el resentimiento, no elegir con los amigos de Videla, no elegir lo que eligen los represores, no elegir lo que elige Cecilia Pando ni Victoria Villarroel. Duele pensar que a 40 años de democracia estamos rediscutiendo todavía derechos conquistados, derechos que parecían que teníamos adquiridos y bien confirmados, y que nos sigan queriendo discutir el número de desaparecidos. Son 30.000, y no olvidamos y no perdonamos. Voy a arrancar el programa porque si no me voy a calentar y voy a seguir toda la tarde con una locura, estado de locura que no está bien. Para eso vamos a hablar en un ratito con Eric Alcaño, ex senador nacional, ex embajador en Francia, para que nos cuente su mirada, su visión de lo que está pasando en la Argentina. Por supuesto también vamos a hablar con Juan Valerdi de lo que se viene en la economía, que es durísimo, durísimo. Romina Pichirilo de ATES, de prensa de ATE Capital, va a estar hablando con nosotros también en un ratito. Valeria Hassan, docente, investigadora del CONICET, escritora,
Nos va a hablar del Día de la No Violencia contra la Mujer y de un libro que presentó en estos días. Llorarás con un ojo en Estoy acompañado hoy por Sonia Balzano a la distancia. Sonia, querida, ¿estás? ¿Estás, Sonia? Hola Nico, hola a todos por ahí, ¿cómo están? Bien, bien, extrañando la Marra, que está de vacaciones por ahora, por un tiempito está de vacaciones, pero va a volver pronto y la estamos extrañando y le mandamos un beso enorme a nuestra querida María Álvarez. Así es, un beso y un abrazo enorme y sí, se la extraña y mucho. Vaya, si la extraña en momentos como este a Marra, le Es digo escuchar putear a fundamental la Lito. palabra de... Qué lindas puteadas que se manda doña Marra. Sí, señora. Pero quien está en la operación técnica, como todos los sábados, es el señor Lucas Loza. Lucas, querido. No sabe si puede hablar, no sabe si... A ver. No puede hablar. Está mudo. Se quedó sin palabras después de ser presidente de mesa el domingo pasado, Luquitas Loza. ¿Cómo No es salió? para menos. ¿Cómo salió la Un mesa fuerte donde abrazo, estaba? Lucas, querido. En la mesa donde estaba ganó Massa. Bueno, por lo menos tuvo una alegría pasajera, pero alegría al fin. Sonia, querida, ¿cómo estás? Aquí andamos peleándola como todo el mundo, luego del domingo, una semana impactante, agobiante, pero como vos decías al comienzo, nunca muertos, siempre resistiendo, esa es la idea. No, si sabemos de resistencia los peronistas, así que imagínate que tuvimos 18 años de proscripción, Así es. no nos van a callar ahora, estos giles no nos van a callar ahora a ninguno de nosotros. Va a ser difícil la No, comunicación por supuesto popular, que no. van a cerrar muchas puertas para que nos podamos comunicar, va a ser muy complicado, económicamente va a ser muy difícil sostener los Así medios es. populares. Esperemos que esta querida radio se sostenga con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con el aporte de todos, pero que se pueda sostener, porque la verdad que es un esfuerzo que viene llevando adelante esta radio para transmitir verdades, para decir, abrir puertas, abrir voces. Así que bueno, la verdad tenemos un panorama muy sombrío por delante. Estoy todavía golpeado, te digo. Lo bueno de todo esto es que ya se vieron manifestaciones callejeras, ejemplo del sindicato de Cipreva, aquí en Mendoza se dieron a salir a las calles y a pedir por los derechos laborales y que no se cierren los medios de comunicaciones públicos. Sí, en un ratito vamos a hablar con Romina Pichirilo, decía, de secretaria de prensa de ATE Capital, porque ATE Capital está organizando un plenario para este lunes en defensa del Estado, de los trabajadores del Estado, y de todo lo que se viene, porque se habla ya inclusive de que no van a pagar el aguinaldo, por ejemplo. Ya están entrando en una espiral de locura cuando todavía no Sí, se eso unieron. lo vamos a acercar. Claro, lo vamos a acercar con las noticias en breve. En breve, dale. Pero se cumplen 3 años de que se fue el gordo. Qué falta que hace el gordo también hoy, ¿eh? El Diegote, el Diego. El barrilete cósmico. El barrilete cósmico, esa zurda Sí. inigualable. Se nos fue hace 3 años. Y lo vamos a recordar con una cancioncita de Manu Chao, con La vida es una tómbola ahora. Después cuando venimos arrancamos con la noticia. Perfecto. Dale. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría mundial y
cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que ganar. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 de noche y de día. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Adhiere Fede Radio. Y arrancamos el bloque de noticias de la mano de Sonia Balzano. YPF aplicó un aumento a la nafta en medio de la transición de gobierno. Los precios de distintas variedades de combustible subieron entre 10 y 12% en las estaciones de servicio porteñas y se espera que ocurra lo mismo en todo el país. En las próximas horas se estima que las demás petroleras aumentarán los precios. Los aumentos no fueron informados en forma oficial, pero sí confirmados por fuentes de la petrolera, que se encuentra en un proceso de transición entre administraciones, señaló la oficina Agencia de Noticias. A 3 años de su muerte, el tuit de CFK dedicado a Maradona. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó este sábado a Diego Armando Maradona al cumplirse 3 años de su muerte. Único e irrepetible, se te extraña mucho, escribió la expresidenta en Twitter. Acompañó su publicación con el icónico video del astro precalentando al ritmo de la canción Live is Alive. Sucedió en abril de 1989, cuando brillaba en el Napoli y el equipo italiano fue a jugar a Alemania. La coalición cívica adelantó que será una oposición responsable, pero que pondrá límites. A 2 semanas de la asunción presidencial de la coalición cívica, detalló cómo se posicionará frente al gobierno de Javier Milei. Luego de una reunión de la Mesa Nacional del partido liderado por Elisa Carrió, se informó que serán una oposición responsable, pero que le pondrá límites cuando sea necesario. Queremos dar certezas y asegurar el funcionamiento eficaz de los mecanismos republicanos, indicó el espacio a través de un comunicado, y aseguró que tendrá una actitud constructiva y proactiva con el Congreso. La postura de la coalición cívica en diputados y senadores será clave. Milei asume en un estado de debilidad legislativa e inevitablemente necesitará de acuerdos parlamentarios. Tras el quiebre de Juntos por el Cambio, la mayoría del PRO, una treintena de diputados, terminará alineada con los libertarios, mientras que el resto armará un bloque aparte y se sumará a un interbloque con los 35 radicales, los 6 de la coalición cívica y los 3 de Encuentro Federal. Cruje la interna entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por el manejo de la seguridad. Victoria Villarruel viene perdiendo terreno en La Libertad Avanza. Hasta el domingo pensaba ser quien definiera las designaciones en los ministerios de Seguridad y Defensa e incluso en la Agencia Federal de Inteligencia, AFI. Sin embargo, su compañero de fórmula, Javier Milei, parece no estar dispuesto a allanarle el camino. La decisión hasta ahora no oficializada de que Patricia Bullrich vuelva a la cartera de seguridad obligó a la vicepresidenta electa a hacer una jugada de impacto. Villarruel apareció en el Departamento Central de Policía Federal Argentina de visita. Se mostró recibiendo aplausos de los agentes policiales e incluso un ramo de flores. Al rato se dio vuelta por el edificio de la prefectura. El objetivo era claro:
marcar la cancha a Bullrich para dejarle en claro que ella es la abanderada de la familia uniformada. Preocupación en el mundo sindical por el programa de ajuste que promete Javier Milei. Los primeros movimientos de Javier Milei como presidente electo encendieron las alarmas de la dirigencia sindical. Muchas de las cosas que dice lo único a lo que pueden llevar es a un estallido social, alertó el secretario gremial de la CGT y adjunto de SMATA, Mario Paco Manrique, quien advirtió que los tiempos y las formas de las respuestas de la central obrera las va a marcar el propio Milei con sus medidas. Esto es Milei al gobierno, Macri al poder, resumió el titular de los canillitas, Omar Plaini, quien aseguró que desde la CGT no están dispuestos a ceder en materia de derechos adquiridos. Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, consideró que las palabras del presidente electo para privatizar aerolíneas argentinas fueron interpretadas por el gremio y el personal como una amenaza, aunque sugirió mantener la calma y debatir porque aún se ignora quiénes serán sus futuras autoridades. Andrés Rodríguez, de UPCN, se comprometió por su parte a garantizar la gobernabilidad. Consideró que por ahora no hay ningún dato que amenace el empleo público y aconsejó no prejuzgar. La UOCRA, en tanto, manifestó preocupación y alerta por la incertidumbre que provocan las palabras de Milei. Advirtió que frenar la obra pública pondría en riesgo 220.000 trabajadores y pidió responsabilidad y diálogo al futuro gobierno y a las empresas, ya que comenzaron a enviar telegramas de despido. Estatales de ATE le pidieron al gobierno que adelante el aguinaldo. Tras las declaraciones de Javier Milei que pusieron en duda el pago del aguinaldo en diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, solicitó al Ministerio de Trabajo que adelante el pago del sueldo anual complementario. Las declaraciones del presidente electo nos dejan ante un escenario de incertidumbre respecto al pago y por eso buscamos transmitir tranquilidad y certidumbre a los trabajadores, señaló el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado. El dirigente agregó que no es una opción del presidente obviar el pago del aguinaldo, ya que sería una violación de un derecho de orden público y sostuvo no liquidarlo pondría en riesgo la cobertura de necesidades básicas de carácter alimentario que cubre el salario. El exministro de la dictadura, Jaime Smart, seguirá en prisión preventiva. La Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci, sostuvo que Jaime Lamont Smart, el exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, debe continuar en prisión preventiva y urgió al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo juzga a imprimirle celeridad al proceso. El 9 de noviembre pasado, Jimmy Smart empezó a ser juzgado por un operativo que tuvo lugar el 22 de abril de 1978 en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. Ese día, una patota de la comisaría primera de Berazategui llegó a la casa en la que vivía Marcelina Juani con sus dos hijos, Marcelo y Ariel Juani. Con ella se habían mudado dos sobrinos, Horacio Wenceslao Orué y Raúl Aguirre. Marcelina primero escuchó un golpe en la puerta y después vio como un arma se asomaba por una ventana. Al abrir, el grupo de tareas se metió en la casa. Orué salió corriendo, ella no lo vio más. En la entrada forcejeaba a uno de sus hijos con un policía, mientras uno de sus perros, un ovejero alemán, estaba alterado y ladraba. «Mátalo», le dijo a uno de los integrantes de la patota al otro, y su compinche obedeció. La mujer y sus hijos estuvieron horas viendo cómo el grupo de tareas desvalijaba la casa, se llevaron todo, hasta cargaron a otro perro de la familia, un perro salchicha. A Orué lo mataron, su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Rafael Calzada. A Aguirre lo vieron en la comisaría de Berazategui. Durante la dictadura, Smart fue el ministro de Gobierno de Ibérico Sunshine en la provincia de Buenos Aires. Las comisarías dependían de su cartera. Smart había pasado a la función ejecutiva después de haber integrado entre 1971 y 1973 la Cámara Federal en lo penal, más conocida como el Camarón o la Cámara del Terror.
que era un fuero de excepción creado para juzgar a los militantes de aquellos años. Después de que Héctor Cámpora desmanteló el Camarón, Smart se fue del país y volvió tiempo antes del golpe. Hasta 1979 fue parte del gobierno dictatorial. En el peronismo disidente denuncian un pacto de Schiaretti y Randazzo con La Libertad Avanza. Luego de la ruptura del interbloque federal en la Cámara de Diputados a raíz del reacomodamiento de alianzas que impulsó la victoria de Javier Milei, se multiplican las acusaciones cruzadas dentro del peronismo disidente. El diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez salió a cuestionar al apoyo vergonzante del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y de su ex compañero de fórmula presidencial, Florencio Randazzo, en La Libertad Avanza, en medio de nombramientos diarios en el Gabinete Nacional, que asumirá el 10 de diciembre, de funcionarios que responden al ex candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País. Desde lo que quedó del interbloque, en tanto, acusan a los legisladores que rompieron a estar arreglando cargos a futuro en la provincia de Buenos Aires, último bastión del kirchnerismo en la etapa que se viene, y aseguran que las críticas al ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fueron realizadas en su rol de ministro de Economía de un gobierno que mantuvo la inequidad en el reparto de los subsidios al transporte y la energía, dos sectores claves en los que Milei trabajará codo a codo con exfuncionarios de Schiaretti. Se desgració el campeón del hiperfútbol, primero en el ranking. Los guerrilleros eran saharauíes, abajo en la tabla. La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento de todos los imputados por la quiebra del Banco Mayo. La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento de todos los imputados en la quiebra del Banco Mayo a fines de los 90, entre ellos el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Rubén Beraja. Todos estaban acusados por el delito de asociación ilícita por la quiebra de la entidad financiera en las postrimerías del gobierno de Carlos Menem. El máximo tribunal ya había rechazado en 2022 una apelación y ahora volvió a hacerlo respecto de un recurso de queja presentado por el Banco Central, querellante en el expediente. El Banco Mayo cerró en 1998 después de una serie de irregularidades que incluyeron operaciones en una mesa de dinero que funcionaba adentro de la entidad y que causó un millonario perjuicio a sus clientes. Hasta acá vamos a llegar con las noticias ahora, Sonia, porque estamos corridos de tiempo y se nos viene Erika Alcaño en un par de minutos. Dale. ¿Cómo no? Abrazo. Abrazo, Nico. Vamos a una tanda cortita y seguimos con Erika Alcaño en un minutito en Fede Radio. Para informar, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput Radio, Radio Caput. Para informar, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput. Radio Caput. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube.
Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Seguimos en Feder Radio, es la hora 14:40. 40 minutos tengo yo, 41 minutos de la tarde de la República Argentina. Y estamos comunicados con el dirigente peronista, ex embajador en Francia, ex senador nacional, el señor Eric Calcaño. Eric, querido, ¿cómo estás? Mal, pero acostumbrado, como diría Leonardo Pereira. La verdad que uno se tiene que ir acostumbrando a estar mal, ¿no? Sí. Pero asumirlo y no tomarlo. Ay, se nos quedó. Como una cuestión. El destino nos haya condenado a él. Se te va cortando. Espera que te van a llamar por línea, Eric. Vamos a hablar con Eric Calcaño a ver qué piensa él, cómo desmenuza él esta situación que se da a partir de esta elección tan particular en la que un candidato de la ultraderecha, primera vez que un candidato de la ultraderecha gana elecciones de esta manera en la Argentina, porque cuando uno recuerda lo que hizo Carlos Saúl Menem, lo hizo escondiendo los objetivos. Macri ganó también, es verdad, pero no es esto que estamos viendo ahora en este momento. Hasta Macri todavía era un poquito mejor que esto que estamos por venir. Eric, ¿estás? Eric. Sí, yo pensé que Villarruel ya había empezado a hacer de las suyas. Están ahí pulseando entre Villarruel y Bullrich tirando de una cada línea. Sí. Ah, bueno. Cada una pincha en alguna línea distinta, ¿viste? Por las dudas. Sí. Digamos que nos enfrentamos a una de esas cosas que uno dice, no, esto no está sucediendo. Una película distópica, en la cual pareciera que todo lo realizado se va como a la arena, se va entre los dedos, a la playa se va entre los dedos. Así que bueno, hay que empezar de nuevo. Sí, pero a ver, es difícil de digerir esto porque estamos rediscutiendo
derechos adquiridos como el derecho a la salud y la educación, por ejemplo. Estamos rediscutiendo los 30.000 desaparecidos después de 40 años de democracia y tantas luchas de madres, hijos, abuelas y familiares. Parece que la política que quieren implementar, las medidas que quieren implementar son del preperonismo. Quieren un país que no tenga industria, que no tenga aerolínea, que no tenga más que venta de commodities. Digo, parece que están queriendo volver a quitar los derechos de los trabajadores. Bueno, nada que no sepamos. El presidente de todos los argentinos de bien, Javier Milei, dijo que había que volver a 1900. Así que eso nos situaría claramente del lado de los anarquistas. Pero como esto que vos decís que se rediscuten estas cuestiones de derechos humanos, derechos sociales, derechos políticos, bueno, ahora son cuestiones que tenemos que hacer a reconquistar, de hecho no a reconstruir, porque si una persona que habla con su perro muerto gimotea como gimotea en la televisión, habla con Dios, ha llegado a ser presidente, entonces tenemos que preguntarnos realmente ¿cuántas cosas se han hecho mal? No, es evidente que hicimos cosas mal. Pero, bueno, pero entonces, le dimos el voto a los pibes de 16 años, votaron todos en masa por Milei. ¿Y dónde estaban las unidades básicas y los sindicatos que tenían que hacer la transmisión de la conciencia nacional? ¿O se creen que vamos a ganar porque somos lindos? Porque la patria es el otro y el amor vence al odio. Bueno, paremos con el manual de autoayuda política, hermano, ¿eh? No, pero lo raro, lo distinto de esta elección es que la gente votó a un tipo que le dijo vas a tener que sufrir. Vas a sufrir, te voy a quitar tu derecho. ¿Cómo? Que no hay idea de comunidad. Entonces, al carecer de la idea de comunidad organizada, de comunidad de destino, o de sociedad civil, el que va a sufrir es siempre el del lado. A mí me va a ir bien. Ese es el triunfo del individualismo, al cual no hemos sabido contrarrestar. Los cuentapropistas lo votaron a Milei, no los asalariados, no los que estaban más organizados, pero sí los que estaban más al margen. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hicimos nosotros para esos sectores? ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hacemos para reconstruir el movimiento nacional a partir de ahora? Porque creo que hay que encarar una reconstrucción. Autocrítica no es una revista para intelectuales tuerca. Es lo que tenemos que hacer ahora. Porque en el peronismo las derrotas tienen nombre y apellido y no me refiero a Sergio Massa. No, está claro. Está claro. Creo que los 4 últimos años de gobierno tienen responsables, tienen nombre y apellido. Sí. Y creo que tanto el presidente como la vicepresidenta tienen que asumir sus responsabilidades. Y bueno, a mí me lo parece que cuesta que decir esto, digo porque uno piensa que Cristina no tuvo mucha injerencia en el gobierno de Alberto, pero también cayó muchas cosas en su momento que me parece que hacía falta que dijera a tiempo, digamos, bueno, ¿no? Quizás, sí, quizás o no lo hubiera elegido Alberto, o lo hubiera elegido a Massa directamente, o quizás lo hubiéramos elegido entre todos en una interna, esas cosas donde los peronistas íbamos a votar, quiénes eran nuestros candidatos y hacíamos elecciones y militábamos, y esas cosas se perdieron, y bueno, eso también hay que salir a reconquistarlo. La capilaridad que tenía el movimiento nacional dentro de la sociedad se perdió. Nos ganó la tele, nos ganó el TikTok, nos ganó el anime, cuando nosotros perfectamente podemos hacer televisión peronista, TikTok peronista y anime peronista, pero no lo hicimos. ¿Y cómo seguimos ahora? Para mí hay que reconstruir. Es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo para todos. Vos sabés que tengo la sensación que esto fuera una segunda resistencia del 55. Totalmente, yo comparto absoluta, completa y totalmente lo que vas a decir. Es la resistencia. Ahora, esa resistencia del 55 fue protagonizada sobre todo por el movimiento obrero, por algunos sectores políticos también. Pero sí, y con medidas innovadoras, digo, ¿te acordás que se hacían actos relámpagos en las esquinas?
que la gente se Bueno. reunía en las casas. Digo, hay que buscar métodos innovadores también para evitar las provocaciones y para evitar la locura que plantean muchos de los funcionarios de este gobierno que todavía no asumió y parece que ya nos está haciendo daño. Bien, vayan a hacer un negocio. Si la peor traición es el llano, bueno, pues hay una responsabilidad muy grande que muchos tienen que asumir y que los veo bastante calladitos. Y no estoy hablando únicamente de los pasillos de la Casa Rosada o los pasillos del Instituto Patria. Estoy hablando de una enorme cantidad de diputados, de senadores, de legisladores o de intendentes que fueron elegidos a dedo y que están muy bien. A mí me pasó eso y no lo sufrí para nada, pero ahora hay que revalidar los títulos. Ahora, ser hijo de, y no lo digo por Máximo, a quien respeto, pero hay muchos que se dan de hijos de que van a tener que revalidar. Y si no, a aceptar el país de los vouchers. En 1900 eran los vales que se les entregaban a los peones para que compren en el almacén de la empresa. No hay ninguna innovación en lo que propone el gobierno de La Libertad Avanza, de Milei o de Macri o del PRO. Es volver, como vos dijiste, a un país agroexportador, extractivista esta vez, en materia minera y de hidrocarburos, desindustrializado. Le regalemos generaciones de trabajo de Argentina como Orsat al empresario que más pague, ¿cómo se decía? Más pague márgenes, más pague convencimiento, en fin. Así se privatizará, no porque las empresas públicas no funcionan bien. Ahí está Aerolíneas, ahí está AISA, ahí están los trenes argentinos, que se cansaron de poner vías y abrir estaciones de ferrocarril. Bueno, entonces, ¿qué faltó? No podemos ofendernos y darle la espalda al pueblo. 37% en primera vuelta, 45% en segunda. Bueno, trabajemos sobre eso. Sí, hay que revisar también la participación, ¿no? Cómo se abren los canales de participación. Vos hablabas de internas. Yo digo, hace mucho que no se discute en algunos sectores, en algunos estamentos. El PJ cerró sus puertas hace rato, las tiene clausuradas. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos hace 16 años el gobierno de Macri, con sus variantes, ahora con el primo como jefe de gobierno, digo, y tenemos legisladores que han hecho realmente muchas veces un papel triste de la legislatura porteña. Porque el PJ de la capital, desde hace muchos decenios, y casi te estaría diciendo que me remonto a Carlos Grosso, carece de vocación de poder. Y eso es que con Grosso me pueden separar un montón de cosas. Pero carece de vocación de poder. El PJ de la capital es el lugar donde se pierde para negociar. Y ese también es, veamos también quiénes salen del PJ de la capital. Por lo tanto, si no hay vocación de poder, todo es muy complicado. Y la Cámpora, que era la gran esperanza de viento fresco justamente en las estructuras del PJ, bueno, una vez que consiguió su lugarcito, se aseguró de cerrar la puerta. Y el peronismo es conducción de lo heterogéneo. Así que si no se conduce lo diferente, si no se asumen las características propias de la Ciudad de Buenos Aires, de la diversidad, de la reindustrialización, de la reforestación, de no convertir esta ciudad en un Airbnb perpetuo, construyan pesos, cobren dólares y fugue la diferencia. Si no paramos con la monetización de lo real que se ve en cada una de las manzanas de nuestra ciudad, casas chorillo destruidas, palacios próximamente a demoler, comercios de proximidad que desaparecen, bueno, vamos a tener la cifra de la guita para pocos. Por otro lado, sacando la Ciudad de Buenos Aires, saliendo un poquito hacia el resto del país, tenemos que un montón de gobernadores fueron con elecciones desdobladas para cuidar su quinta, para ganar su espacio, y después se desentendieron de la elección nacional. Y eso va a haber que pensar algún tipo de... A ver, tenemos un sistema de representación en crisis. Ese sistema de representación en crisis tiene una base material, que es que los diputados nacionales, por ejemplo, no se están renovando
acorde a la ley Vignoni, y de lo que estamos hablando, por la evolución demográfica. La provincia de Buenos Aires está subrepresentada, hay otras sobrerepresentadas, etcétera, etcétera. Pero la representación nacional no es tal, es una representación parcial. Luego, un movimiento nacional como el nuestro, y tiene que ver cuáles son las condiciones para ganar. Quizás hay que hacer las elecciones de ejecutivos al mismo tiempo, quizás hay que hacer las elecciones de legislativos nacionales y provinciales al mismo tiempo, tratar de romper esa cadena de especulación política que vos decís. No, gano y veo qué pasa, gano y negocio. Bueno, por lo menos ganan y negocian. Sí, bueno, pero a veces ni ganan, porque perdimos un montón de provincias de esta vuelta y venimos perdiendo provincias sistemáticamente del peronismo. Bueno, entonces significa que el peronismo no está rindiendo cuenta de la realidad. Claro. ¿Cómo hacemos para que el peronismo, el movimiento nacional, en toda su diversidad, en toda su heterogeneidad, rinda cuenta de esa realidad y mejore las cosas? Avanzamos mucho en estos 40 años de democracia en términos de derechos políticos, pero avanzamos poco, sino nada, o hemos retrocedido en materia de distribución del ingreso y propiedad nacional, cooperativa, comunitaria, de todo lo que son los servicios públicos, las cadenas de distribución de alimentos, la concentración económica, los monopolios locales e internacionales, eso que nosotros llamamos el poder real. La ley de entidades financieras, que todavía sigue siendo una rémora de Martínez de Hoz. Si no somos innovadores esta vez, si no somos audaces, seremos un partidito más del sistema. Yo pensaba, ¿no? Uno mira el 2015 y Cristina nos había dejado un país con un montón de derechos, con una situación económica mucho más holgada de lo que estábamos, sin haber resuelto la cuestión de fondo, pero con una situación económica mucho más holgada. Y en 8 años nos hicimos pomada. Pero absolutamente. Primero el crimen de dejar ganar a Macri. Y luego el crimen de designar a alguien que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, lo que se daba como irreversible en el 2015 y que imposible de volver atrás, bueno, ¿saben qué? Irreversible, eterno y permanente son 3 conceptos que no existen en la historia humana. Si no, basta pensar dónde está nuestra Constitución de 1949. Que la parte es hermosa, pero hay que visitarla todos los días. Y cuando hablas de la Constitución de 1949, uno piensa, la derogaron por un decreto ley de un bando militar, en una dictadura. Exactamente, y ahora tenemos una Constitución del 94, que es la Constitución propia de un país para ser agroexportador, extractivo, de exportación de hidrocarburos, pero cuidado, eso tiene consecuencias en las relaciones sociales. El problema está que quizás la democracia en general y el peronismo en particular, y lo que es perdonable para la democracia no lo es para el peronismo, haya atacado las consecuencias de las causas. Frente a las cuestiones de marginalidad social, dimos planes sociales, lo cual está muy bien, y se permitió la organización de un montón de gente. Pero las causas estaban en quienes manejaban las principales empresas, los principales bancos. ¿Quiénes son los que te forman el precio? Los que te manejan el dólar. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que levantar. Y si uno piensa en la Constitución del 94, también se dio a las provincias el poder de manejar algunas cuestiones contra el interés federal, contra el interés nacional, y que hoy estamos viendo complicaciones como por ejemplo el manejo que hace Morales con el litio en Jujuy. Y bueno, pero entonces es solo mediante una gran acumulación de poder político eso se podrá dar vuelta, y con gobernadores que interpreten que no son una parte separada de la Argentina. No pueden hacer acuerdos con multinacionales independientemente de lo que es el gobierno nacional. Enhorabuena que las provincias sean ricas, a mí me parece muy bien, y que se explote todo de modo sustentable, pero, de nuevo, cuidado con pensar que somos entidades separadas.
No, además que son el provincias... modo siempre son provincias, mayor que la suma de las partes. pero además son provincias ricas con pueblos pobres. Y esa es la característica de los países subdesarrollados como el nuestro. Somos países ricos con pueblos pobres. Por eso la gran mentira cuando te hablan del PBI en la Argentina y te dicen, no, tenemos que volver al PBI que teníamos en los años 40 o en los años 1900. Sí. Pero cómo se reparte la cuestión, ¿no? Sí, pero claro, sí, éramos el 8º país del mundo. Bueno, Milei cree que somos era el primero. Pero ponerle que por PBI hayamos sido el 8º. Y bueno, había un 5% de la población que vivía muy bien y tiraba manteca al techo en París, como se decía, y el resto cobraban vouchers, cobraban los vales del patrón. ¿O qué es la Semana Trágica? ¿Qué es la Patagonia Rebelde? ¿Qué es Quebracho? Bueno, toda esa violencia política después va a ser la base en la cual podremos hacer las reformas de la Revolución en Paz del peronismo. Pero si no interpretamos, si no rendimos cuenta, si no militamos, bueno, si creemos que nos van a votar porque somos lindos, bueno. Por último, Eric, Dígame. vi con mucha preocupación la declaración de Mauricio Macri respecto a la intencionalidad de que algunos jóvenes libertarios salgan a defenderse de los orcos. Nos vamos a comer un par de elfos. Dale. No, pero más allá de eso, digo, es preocupante porque, digo, más allá de que comamos unos cuantos elfos, es una incitación a la violencia política que como pocas veces vista en la democracia. Ellos son la violencia política, pero hablan en términos, Macri, el presidente realmente existente de la Argentina, Macri lo que dice es que se maneja con metáfora de Tolkien, se maneja con eso del Señor de los Anillos, lo cual demuestra que no solo no leyó Tolkien, sino que tampoco entiende las películas, porque justamente lo que gana es la comunidad organizada. Claro. Y no triunfaremos. Y que los orcos se parecen más a gente de multinacionales, o al Toto Caputo, para decirlo de algún modo, que eso, o que decir que la era de Maradona pasó. Hay una desacralización de la simbología popular, para que dejemos de creer en nosotros mismos. Y esta cuestión de decir o de pensar, de llamar a la violencia, no tiene perdón. No, porque no acá fue demasiada sangre. Y cuando empezaba el programa y se recordaba a Chicha Mariani y se quedaba Clara Anaí, recuerdo que cuando era embajador en París presentamos el libro La Casa de los Conejos de Laura Alcoba, que cuenta justamente a través de los ojos de una niña de 9 años, era Laura Alcoba, esas visitas a la Casa de los Conejos, ¿no? Que era un grupo donde vivía ese grupo de compañeras y de compañeros que fueron masacrados. Por lo tanto, esa historia está ahí. Ahora, no olvidemos que con los derechos humanos van los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación y las Malvinas argentinas. ¿Cómo dudarlo? Sin duda. Eric, querido, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, vamos. Esta segunda resistencia será mucho mejor que la primera. Esperemos, y que no dure 18 años. No. Abrazo. Abrazo. Eric Calcaño, ex embajador en Francia, ex senador, ex diputado nacional, pasó por Fede Radio con su análisis, su mirada de esto que estamos viviendo en la Argentina, que todavía estamos queriendo acomodarnos, porque todavía no asumieron estos muchachos y ya están haciendo daño. Ya hay telegramas de despido por los anuncios de la obra pública. No tienen perdón. Vamos a la tanda cuando venimos Juan Valerdi, cuando venimos Sonia Balzano también, desde San Rafael Mendoza. Tenemos mucho hasta las 5 de la tarde. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Para informarse, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Atención a los amantes del teatro. Una muerte compartida. Te sumerge en la intriga de secretos familiares mientras reflexionamos sobre la diversidad y la aceptación. Una muerte compartida. Todos los lunes 20-30 horas en el Teatro El Tinglado. Mario Bravo 948. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando, seguimos informando. Se enciende una luz, ahí en Radio Caput. Radio Caput. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. No todos tienen o la capacidad o la actitud para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Entramos a la segunda hora de Fede Radio, entramos saludando a la gente del colectivo de Radio Voces Porteñas que nos retransmite los domingos de 14 a 17. Saludos a Juan Manuel y Teodoro y todo el colectivo de la Radio Voces Porteñas. Y nos vamos a las turbulentas aguas de la economía, hoy sí, Qué turbulentas que están, Dios mío. ¿Cómo va a tener que remar ese salmón contra la corriente, Qué correntada se nos viene. Me cachen 10. ¿Cómo saldremos de esta, mi amigo? Juan Valerdi. Nico, querido, ¿cómo estás? Querido Juan, qué lindo escucharte en estos días que uno anda, viste, no sabemos cómo andamos todavía. Yo tengo la sensación de que la última vez que hablamos y que todavía no había ganado las elecciones Milei ocurrió hace unos 3-4 meses mínimo, sí, mínimo, de tantas cosas que pasaron. No di abasto para ponerme al día esta semana, sobre todo ayer y anteayer, estar en la costa de América todavía no descubierta, entre comillas descubierta porque ya existía, y ver a los piratas del Caribe llegar y empezar a pelearse en el barco por el botín, es un espectáculo que la verdad que da mucho placer y un poco de miedo, obviamente, ¿no? Pero como ya le teníamos miedo, porque sabíamos que estaban viniendo los piratas, verlos matarse en la cubierta del barco antes de desembarcar, te da un cierto alivio y una cierta esperanza de estos pibes van a tener mucha capacidad de daño, pero van a usar una parte importante entre ellos mismos, ¿no? Sí, es verdad. Todavía estamos viendo cómo se están sacudiendo bofetadas de un lado y del otro todo el tiempo para ver cómo se acomodan. Que en realidad es cómo se acomodan para ver cómo se quedan con parte del botín, como decís vos. Eso es lo más trágico, ¿no? Igual, si yo tuviera que apostar, y con todas las cosas que he criticado y seguiré criticando de Milei, yo te diría que es más probable que Milei no esté tanto por la guita,
sino más por el poder, por la fama, por el rencor que le tiene a todos los que habrán pensado históricamente que era el típico gordito que iba con la pelota a jugar al fútbol y si no, no jugaba con nadie, por eso iba al arco también. Y decir, ¿vieron que yo iba a llegar lejos? Creo que está más para eso que para chorear. Sí, y el problema es que se asoció puede con ser. unos muchachos que solo están para chorear y para hacer Claro, daño, digamos, ahí está el tema. para ayudar a chorear a otros, que en realidad lo más complicado del macrismo es que son básicamente entregadores del país, no solamente ladrones, ¿no? No, por eso. Las primeras medidas ya están impactando, por lo menos las declaraciones de Milei de suspender la obra pública están impactando en despidos, telegrama de despidos. Claro, pero vos fíjate, él declara que desde que empezó a ser candidato dijo que iba a dolarizar. Desde que empezó a ser candidato dijo que iba a demoler el Banco Central. Lo primero que hace el macrismo, que son los que acaban de desembarcar en su fuerza para terminar de hacerlo ganar el balotaje. Lo primero que hace es decir que no va a haber dolarización y que no van a demoler el Banco Central. Y él, con uno de sus comunicados número 1, 2, 3, 4, ¿viste cómo es esto de los comunicados? Oficial de su oficina de presidente electo, dice que sí, que la dolarización no es negociable y que el Banco Central hay que demolerlo. Entonces digo, si en algo tan central tienen una diferencia tan blanco-negro y tan profunda, en la obra pública, que la familia Macri se ha hecho multimillonaria en gran parte con la obra pública, yo no me imagino, y además Macri durante su gobierno también tuvo mucha trenza con la obra pública, no me imagino que vaya a ser tan fácil. Lo que sí podría pasar es que bajen la obra pública y la vuelvan a licitar, pero ahora con los amigos de Macri. Pero la obra pública ocurre. Bueno, es lo que hicieron con Iguacel. Con los amigos de Macri, con fondos externos de deuda, garantizado con acciones de YPF o del Fondo de Garantía, que es algo parecido al PPP que quiso armar Macri, el programa de participación privada, bla, bla, bla. Entonces, yo no me imagino que no vaya a haber obra pública si el macrismo sigue dentro del gobierno. Y si al macrismo, por alguna razón, Milei los logra eyectar, ahí lo veo complicado para llegar a cumplir el mandato, Milei. Igual con el macrismo adentro también lo veo complicado, pero si eyecta el macrismo por las peleas estas, por el central, la dolarización, la obra pública, la casta, los ñoquis, lo que sea, porque el macrismo puso unos cuantos ñoquis también, yo los veo complicados. Y en ese sentido me alienta un poco el pensar que una parte importante de la capacidad de daño que podrían tener para el resto de la sociedad se la van a gastar entre ellos. Están hablando de desarmar el tema de las LELIQs, ¿viste? Que hablamos muchas veces acá. Parece que el macrismo quiere insistir en desarmarla, pero tomando más deuda. Y Milei también, la diferencia es, yo estoy seguro que la diferencia de la discusión de fondo debe ser cómo toman esa deuda, con qué garantías y a quién le dan más privilegio o menos. No tengo duda que en el caso de Macri le quiere dar privilegios a los bancos respecto de la plata propia y a los ahorristas no. Es decir, por ejemplo, toman una deuda en dólares y a los ahorristas le dan pesos con algún tipo de condiciones poco ventajosas y a los bancos le dan dólares o bonos en dólares de Estados Unidos que son fáciles de convertir en dólares billetes. Estoy seguro que el macrismo va más por ahí. Y Milei, para no confrontar con la clase media alta ahorrista, debe querer darle más ventajas a los ahorristas que a los bancos, porque Milei tiene como un cierto enojo con los bancos y por eso también con el Banco Central, entre otras cosas porque lo dejaron afuera el Banco Central. Pero digo, la distribución de las cargas, y Milei haciendo tanto esfuerzo para decir que el ajuste no lo va a pagar la gente, debe ser una fuente de discusiones muy profundas en esa coalición, digamos, que está por asumir el gobierno. Ahora, todo lo que digan de acá al 11 de diciembre son rumores, son operaciones, son desmentidas, y hay que tomarlo con pinza, no hay que estresarse hasta que no llegue el 11 y tome las medidas. Ahora, pensar que el 11 no van a tomar ninguna medida nociva sería un error grave. Y pensar que el 11 van a tomar todas las medidas que dijo Milei en campaña o las que están diciendo ahora, también es un error. Así que hay que esperar. Obviamente, lo ideal sería resistir esas medidas antes de que ocurran, porque una vez que ocurra, el daño está hecho y es más fácil que la justicia o lo que sea lo sostenga, digamos. Entonces, para evitar que el daño esté hecho, es cierto que hay que hacer resistencia antes, ante la mínima mención de las medidas y no cuando ya estén concretadas, ¿no? No, eso está bien, pero hoy ya tenemos un aumento de IPF del 10%, del 10 al 12%. Hoy No, todavía. pero eso no lo dice Milei, ¿eh? No, por eso te digo. En esta Entonces, transición, el problema es,
la incertidumbre que está generando respecto de qué va a ocurrir, toda la discusión que hay interna de la coalición que ganó las elecciones, que es Macri-Milei, o sea, anticasta y casta, lo que está generando es que los agentes económicos, las empresas y demás tengan que ajustarse a eso. De hecho, vengo de la carnicería y respecto a 2 meses, la misma carne en la misma carnicería está, te diría, un 50% más cara. Y eso no lo hizo Milei, pero tampoco lo hizo Massa. Simplemente es lo que está ocurriendo por el acomodamiento. De hecho, también esta semana hubo aumentos en el supermercado que andan entre el 30 y el 50%. ¿Por qué? Porque lo que hizo la gente es votar que el Estado no se meta tanto en lo económico, y eso quiere decir que hay menos regulación, que hay menos controles. De hecho, ya quedó claro, y esto lo veo como un hecho, si Milei cree en los libros que pregonan la competencia perfecta, difícil sería que vaya a decir precios máximos, precios justos, precios regulados. Y entonces ya sabemos que el 11 de diciembre mueren los precios justos. ¿Y qué hace que los hipermercados y los grandes formadores de precios no ajusten ahora y esperen al 11 de diciembre? Nada, porque el Estado Nacional, después de esta votación, no tiene poder de fuego y respaldo de la población, al menos de la mitad más uno, para ponerle sanciones a esas empresas, y tampoco tiene tiempo, porque obviamente muchas empresas están respetando porque decían, si después gana Massa y nosotros sacamos los pies del plato y estuvimos remarcando en contra de los precios justos, nos la van a cobrar con multas y con sanciones. Claro. Pero si ya perdió Massa, ya saben que el que viene es un, entre comillas, libre mercado, entonces viva la joda. Y aunque este gobierno intente sancionarlos, eso va a discusiones administrativas que van a llevar seguramente más de un mes, con lo cual ya está el otro presidente y le dice, no, si acá hay libre competencia, ¿dónde vieron un monopolio y un oligopolio? ¿Entendés? Sí, entiendo, pero, viste, no dejo de preocuparme. Digo porque están hablando de reducción del Estado, de achicamiento del Estado, van a volar ministerios. Toda esa gente otra vez en la calle, Juan. No, está claro que hay que preocuparse y está claro que hay que manifestarse y resistir. Lo que estoy diciendo es, ahora que se están peleando, está bueno no distraerlos y dejarlos que se peleen entre ellos y se vayan dividiendo y se vayan de alguna manera sacando los ojos por el botín, y cuando hayan asumido, resistir las medidas que tengan que ver con el desmantelamiento de los medios públicos de comunicación, con el desmantelamiento de las regulaciones del Estado, del sistema científico de CONICET, con la venta seguramente entre gallos y medianoche a 2 mangos de YPF y de lo que tiene el Fondo de Garantía Sustentable, contra el congelamiento de las jubilaciones que ya promete Milei, y ni te digo si efectivamente dice que no va a pagar el aguinaldo de los estatales. Imagínate el quilombo que se va a armar, que además no es algo de ayer o anteayer esto del aguinaldo, no lo inventó el kirchnerismo, no lo inventó... Tiene 87 años. Claro, tiene más de 80 años y es algo absolutamente legal. En ese sentido, y yo lo saqué estos días en mis redes, estaría bueno, dado que Alberto es un abogado, le gusta la legalidad, y que Milei dijo en la ley todo, fuera de la ley nada, ya que hay ciertos rumores, y Milei dijo, si tengo 100, gasto 100, y claramente le da prioridad a la tima financiera y no a los empleados, etcétera, etcétera, que Alberto, ante la posibilidad de que se incumpla con una ley que tiene 80 años, como es la del aguinaldo, lo cual tendría un impacto negativo sobre la población muy fuerte, que anticipe el pago del aguinaldo y lo pague antes de dejar el mando, el 10 de diciembre, que lo pague, por ejemplo, el 8, y de alguna manera está asegurando que en la Argentina se cumpla con la legalidad para cientos de miles de personas. ¿Y quién se lo podría cuestionar el día de mañana? Decir, vos sos un irresponsable, pagaste el aguinaldo. No existe, salvo que vos digas, no, sos un irresponsable porque no le diste prioridad a la deuda externa, a las LELIC y a la timba financiera, o al ajuste que quiere hacer el próximo presidente a una costa de la población. Sería sorprendente, porque en general Alberto no se ha jugado, pero sería muy bueno que se despida con una medida que diga, mira, algo rescató de lo que prometió en el 2019, ¿no? Se supone que el aguinaldo está presupuestado en el presupuesto ya de este año, que se tendría que estar la plata como para pagarlo. No, pero una cosa es que esté en el presupuesto, otra cosa es que esté la plata. Ahí la diferencia es, vos armás un presupuesto, y sobre todo un presupuesto del año 2023 está armado con una inflación de, si no recuerdo mal, del 60%, ¿no? Claro. Después, la recaudación por efecto de la inflación más alta, por ejemplo la del IVA, es una recaudación mucho más alta, ¿correcto? Pero lo que está presupuestado en base a lo del año pasado, los salarios, digo, el aguinaldo, el año pasado más 60%. Después tenés más plata porque recaudás más también, pero también tenés más gastos
y tuviste gastos relacionados con medidas excepcionales que no estaban en el presupuesto, entonces el presupuesto es una herramienta que en condiciones de inflación de más del 100% y en condiciones de inestabilidad y de cambios como hubo en el último año, es orientativo, pero no es de ninguna manera algo que te garantice que los ingresos y los egresos dan igual. Ahora, Milei y todos los economistas mercenarios flor de hijos de P están mintiendo diciendo que el déficit del sector público es del 15%. Eso es una gran mentira. El déficit del sector público nacional es 3% y después tenés el déficit de la provincia, que es un problema de las provincias. Porque si vos le vas a decir a la provincia, no, mirá, te voy a hacer un ajuste en nación para compensar tu déficit, estamos en problema. Pues entonces la provincia van a empezar a darle a la joda y a gastar todo lo que se les canta, total lo compensa nación con ajuste. Así que, primer punto ese. Segundo punto, te mezcla para llegar a ese 15%, además del déficit de nación y de provincia, te mete el déficit que implica el cuasi fiscal, que quiere decir lo que implica pagar las LELIC para el Banco Central, respecto de lo que gana el Banco Central cada vez que va devaluando el peso y tiene dólares en su reserva. Como tiene pocas reservas y la devaluación del oficial no ha sido tan fuerte, seguramente comparado con la que vendrá, eso genera algo que se llama el déficit cuasi fiscal, que es la bola que vas armando de intereses de la LELIC, que no la pagás, sino que la vas armando como más volumen de la bola de las LELIC. O sea, lo que debías el año pasado, le sumaste todos los intereses y no es que se los están llevando. Los van renovando y los van renovando porque el día que no lo renueven nos vamos a enterar. Se va a armar un flor de quilombo. Ahora, cuando Milei dice voy a hacer un ajuste de los gastos del Estado del 15%, lo que está diciendo es yo voy a ajustar el gasto del Estado total en cosas útiles e indispensables, como son la obra pública, los jubilados, la ciencia y tecnología, el aguinaldo de los estatales y demás, para pagar la joda de la timba financiera de la LELIC, que además se supone que tendría que desaparecer, por las buenas o por las malas. Por las malas hay muchas opciones y una de ellas es con endeudamiento en dólares, con garantía, por ejemplo, de YPF y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que seguramente tiene en mente Caputo y Milei no le desagrada la idea. Entonces después no pagás esa deuda y se quedan con las acciones entre gallo y medianoche. Así que esa es una de las formas de desarmar la LELIC por las malas, pero ya hiciste el ajuste como si la LELIC la siguieras pagando. Entonces es una trampa y además es lo que lleva a unos cuantos mercenarios mentirosos y a unos cuantos ignorantes a decir que estamos con el déficit más alto de la historia de la humanidad, bla, bla, bla. ¿Entendés? Sí, me quedé pensando porque viste que siempre dicen Argentina tiene que honrar las deudas, pero siempre las deudas con los de afuera, con el pueblo no. Digo, uno de los admirados del siglo XIX de Milei decía que la deuda hay que pagarla aunque sea a costa del hambre del pueblo. Si no recuerdo mal, no sé si no era Alberti o Pellegrini, se me mezclan los próceres porque como Milei está ahora parado mentalmente, ideológicamente, culturalmente y desde el punto de vista sobre todo de los derechos laborales en el siglo XIX, me cuesta un poquito diferenciar de quién se está hablando, porque en vez de hablar del presente está hablando de hace un siglo. Quiere instaurar un feudalismo tardío en la Argentina. Pero bueno, ya sabemos eso a dónde lleva, digamos. Una pregunta más, Juan, tiene que ver con qué pasa con la provincia de Buenos Aires, con esto del recorte de la obra pública, cuánto le afecta a la provincia. ¿Qué pensás que va a hacer Kicillof como medidas contracíclicas contra lo que venga de Nación? Mira, llegado el momento en el cual la provincia de Buenos Aires tenga que decidir si someterse a la horque de las finanzas que le va a tratar de imponer Milei Macri desde Nación, no solamente porque ellos mismos para todo el país van a imponer eso, sino porque claramente Kicillof es uno de los candidatos posibles en el futuro para ser presidente. Entonces, justamente por eso lo van a tratar de destruir a él, y si se llevan puesta a la provincia de Buenos Aires y a todos los bonaerenses en el medio, es un daño colateral para ellos. Si hacen eso, y yo creo que lo van a hacer, apenas lo empiecen a hacer y no empiecen a dar los números en la provincia, y en especial en relación con las inversiones en infraestructura y en cosas que son indispensables para la población y para el desarrollo de la provincia, tiene que sacar su propia moneda. Tiene que sacar un bono como sacó en su momento el Patacón, que salvó a la provincia de Buenos Aires de prenderse fuego. Es así de sencillo y lo puede hacer porque cuando la Argentina se unificó y la guerra civil de provincia de Buenos Aires contra todos terminó, la provincia se reservó determinados derechos que están en el Pacto de San José de Flores, que tienen mucho que ver con el Banco Provincia de Buenos Aires y que lo habilitan a hacer eso. Por eso en su momento el Patacón tuvo mucho éxito y funcionó muy bien. Y alguien te puede decir, bueno, pero hay leyes que hizo el kirchnerismo para que eso no se pueda hacer más. Las leyes
que hizo el kirchnerismo, y me parece bien que las hayan hecho en su momento, porque era en realidad para todas las provincias, no especial y específicamente para lo de Buenos Aires, las leyes no pueden estar por encima de pactos preexistentes. Y el pacto de San José de Flores es preexistente a las leyes. Así que cuando, digamos, estos muchachos traten de destruir a la provincia de Buenos Aires para destruir a Kicillof y a todos los bonaerenses como colateral, que saque su propia moneda y que salve a la provincia y que de alguna manera salve la actividad económica de una parte muy importante de la Argentina. Se ha hablado de una moneda tipo digital, tipo Bitcoin, alguna de esas. ¿Podría ser algo así también lo que haga Kicillof? No, eso lo estuvo diciendo Maslatón porque como sabe que esto es inexorable, que la provincia de Buenos Aires no se deje destruir e incendiar y saque su propio bono o lo que sea, trató de meter un poquito de agua para su molino y anticipó esto de criptomoneda y demás. Pero el problema de la criptomoneda bonaerense, por ejemplo, que yo soy un fanático, digamos, de inventar nuevos mecanismos, como hablamos en su momento del peso argentino digital, que en realidad era la billetera digital y demás, el problema es que va a haber, cuando esto ocurra, va a haber una discusión muy fuerte legal, la Corte Suprema ya sabemos para quién juega y el Poder Judicial en general también. No sé qué va a pasar en ese momento con el Banco Central, si va a estar en llamas, si va a existir y demás, pero va a haber un cortocircuito importante. Si vos eso lo tenés en un formato digital, en un servidor o lo que sea, la justicia te puede, entre comillas, como se dice en la jerga informática, bajar la palanca. Que un juez dé una orden a un lugar donde están los servidores y qué sé yo, y que te paguen el sistema, y entonces todo lo que tenían ahí, medios de pago de los bonaerenses, no lo pueden usar. Pero si vos emitís unos papelitos, unos bonos, como en su momento fue el Patacón, ¿qué van a hacer? ¿Salir a la calle a buscarlo para prenderlo fuego y sacárselo y arrancárselo a la gente de la mano? Imposible. Claro, imposible. O sea que es un hecho consumado y me parece que es lo que tiene que hacer Kicillof y espero que lo esté preparando. De hecho, los patacones en su momento no fueron destruidos. Están bien resguardados en las bóvedas del Banco Provincia. Si es necesario ponerle un sellito a los patacones viejos y largarlo de nuevo, se hace rapidísimo y es necesario para que no ocurra lo que pasó y lo que iba a pasar si no salía el patacón, que era la destrucción de la actividad económica y de la liquidez en la calle. No había plata en la calle. Entonces, con el patacón se reactivó la actividad de la provincia de Buenos Aires y demás, y después cuando se reactivó en Nación y se cayó la convertibilidad y se podían emitir pesos y no había más 1-1, ya era diferente la discusión. Pero en este caso, entre la espada y la pared, yo espero que Kicillof tome, digamos, las medidas que tiene que tomar, y eso va a incluir emitir su propio bono hecho moneda, que tenga respaldo en el sentido de que se va a aceptar en todos lados porque va a haber necesidad de que haya liquidez y que se va a aceptar en ARBA para pagar los impuestos, como fue el Patacón, se va a aceptar en los principales lugares porque va a haber un acuerdo con el gobierno provincial, y bueno, es la forma de salir, de evitar que alguien que tiene necesidad de hacer daño a un potencial candidato presidencial se lleve puesto a un poco menos de la mitad de la población argentina. Sí, yo espero también que haga algo. Lo que pasa es que también seguimos pensándonos en una mirada de resistencia, porque de políticas disgregadas de lo nacional, para poder sobrevivir y para intentar recuperar y sostener el laburo de los argentinos, ¿no? Bueno, pero si, como te dije antes, Kicillof es un potencial candidato a la presidencia dentro de 4 años o cuando este gobierno se caiga porque se pelean entre ellos, está bueno que Kicillof vaya dando señales de qué es lo que él prioriza. Si prioriza a la gente o prioriza el ajuste. Si prioriza la actividad económica y la liquidez o prioriza la desocupación, el desempleo y el no pagar aguinaldo, no pagar vacaciones, no pagar indemnizaciones. Y yo tengo claro, lo conozco a Kicillof y creo que él prioriza a la gente y prioriza la actividad económica. Así que no me cabe duda que entre la espada y la pared lo va a hacer justamente para diferenciarse en cuanto a las prioridades y ya ir dejando claro qué es lo que él hace, no solamente lo que promete. Que por ejemplo vimos una diferencia grande entre Alberto y él en ese sentido. Alberto prometió un montón de cosas en el 2019 y no hizo todas. Le puedes echar la culpa a la guerra, a la sequía o a la pandemia, pero todas esas cosas te dan oportunidades también de hacer cosas que no hizo Alberto. Bueno, en este caso vamos a ver Kicillof si está a la altura, y yo creo que sí lo está, y las medidas que va a tomar cuando Nación trate de prender fuego a la provincia de Buenos Aires. Nos vamos escuchando a los decadentes, entonces. A los decadentes con los piratas, porque el 11 de diciembre desembarcan los piratas, pero con un poco de suerte, para cuando desembarquen su barco va a estar en llamas y vamos a ver a dónde van a parar. Abrazo grande, Juan, querido. Abrazo inmenso, Nico. Nos vemos el sábado que viene. Abrazo, cuídate, saludos a la familia. Gracias. Pero cuando aparecen los piratas,
Empiezan a aparecer chicas por todos lados. Empiezan a aparecer amigos. Y el cabaret ambulante empieza a girar. Y la disco empieza a sonar así. En días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. ¡Ay! ¿Qué dice? Somos los piratas. Nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Una vida fiel al gato y a la trampa, al gato y a las trampas. Un viaje de negocios, reuniones del trabajo, problemas con el auto, el buque del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. Tenemos vacaciones y feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Y dice la chava, somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y la trampa. Somos los piratas, después del cabaret, nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Yo digo, al grupo alguna vez se le faltan un par de chicas para que sea más atractivo, ¿no? Estos 12 guachos, panzones. Un aplauso para las chicas, por favor, que siempre le dan alegría a la vida. Estés donde estés, Radio Caput informándote. Estés donde estés, Radio Caput. Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor?
Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Fede Radio. Machirulos, abstenerse. Horas 35 minutos de la tarde en la República Argentina y tenemos otra comunicación telefónica. Estamos por hablar con Romina Pichirilo, ella es secretaria de Comunicación de ATE Capital. Romina, buenas tardes. Nicolás González te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Bien, acá venimos sacudidos después del domingo pasado y preocupados con el futuro, en lo económico, en lo social, entonces venimos recién hablando con nuestro economista de cabecera, que bueno, nos plantea su mirada, y bueno, y ahora queremos hablar con vos, que queremos la voz de los trabajadores de ATE, que también se va a expresar a partir de este lunes en un plenario de delegados generales. Exactamente. Nosotros apenas, ¿qué fue? Feriado el lunes. Sí. O sea, apenas después de la elección ya tuvimos reunión de consejo directivo de ATE Capital, día feriado, ahí todos un poco devastados, pero saliendo para adelante con más organización. ¿Sabes que me escucho repetida? No sé si pueden... A ver, espera que miran qué Dale, pueden mira. hacer. Bueno, te contaba, así Sí. que inmediatamente convocamos a plenario de delegados generales. En ATE Capital se organizan tanto las juntas internas, que son de los ministerios del Estado Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos ya con la noticia y el anuncio de que hay muchos ministerios que se van a cerrar y que probablemente las políticas de ajuste a los primeros que nos peguen sea a los estatales. Por lo tanto, nos vemos un panorama de despidos y demás. Así que en ese plenario de secretarios generales, lo que convocamos es a un plenario general con todos los cuerpos de delegados, con todos los delegados de base para este lunes, y un mandato muy fuerte que fue el de intentar y hacer los mayores esfuerzos para unificar acciones con nuestro gremio a nivel nacional, que ustedes saben que nosotros somos de una línea opositora a la nacional, somos de la verde y blanca. Y por suerte una de las cosas que pasó es que accedieron a darnos una reunión desde ATE Nacional, así que estamos pensando para esta semana una medida de fuerza unificada, que es la que vamos a plebiscitar en el plenario del lunes. Está en riesgo también el pago del aguinaldo, aparentemente. Sí, un poco lo que escuchamos de lo que dice Milei es que va a gastar hasta lo que haya y pone en duda el pago del aguinaldo. Nosotros inmediatamente lo que hicimos fue pedirle a Massa, como ministro de Economía, que adelante el pago. Y después, bueno, toda una situación en la que todos estos días estuvieron haciendo asambleas generales los compañeros y compañeras en los distintos sectores, Ministerio de Mujeres, en la EXESMA, en el ENACOM, bueno, en muchísimos de los sectores, y viendo cómo está la cosa, muchísima participación, también miedo, pero lo que nosotros planteamos es que al miedo hay que enfrentarlo con mayor organización.
digamos, Bueno, circulan mucho las cuestiones. Lo que pasa es que ya vivimos lo que fue en 2016. Sí, nosotros creo que, digamos, desde los sindicatos, creo que siempre el conflicto es algo que te ayuda a crecer, a organizarte mejor, a aprender. Nosotros vivimos el macrismo, entendemos que esto es un macrismo recargado, porque lo que plantean es menor gradualidad y mayor violencia. Nosotros entendemos que estamos preparados para enfrentar esta situación. Tenemos que prepararnos todas las organizaciones para la violencia que pueda venir desde el Estado. Por eso lo que estamos haciendo es también convocando al pueblo en general y nosotros, a los estatales y estatalas, a organizarse en los sindicatos. O sea, si hay algo que no hay que hacer ahora es estar suelto, no hay que movilizarse suelto y no hay que defenderse suelto. Hay que organizarse, las organizaciones están preparadas, así que es una convocatoria a abrirse a las organizaciones y al pueblo a organizarse. ¿Cuántos delegados creen que van a juntar mañana en el plenario? O el lunes, perdón. Y alrededor de 1000 calculamos. Por eso estamos incluso hasta evaluando si entramos en el... Va a ser todo un hecho político, digamos, el plenario en sí mismo. Están todas las agrupaciones contenidas a través de sus juntas internas, estamos todos impulsando esto que te decía de tratar de llegar a una convocatoria que sea unificada, muy posiblemente hagamos algo el jueves mismo, así que nada, estatales de la nación y de la ciudad, vamos a estar ahí al pie de esta lucha, porque aparte, digamos, entendemos que el único debate que se está dando entre las organizaciones es que es obvio que vamos a tener que salir a pelear esta situación, ya están llegando telegramas de despido a las constructoras que trabajan con el Estado por el cierre de obras públicas, entonces antes o después va a haber que salir. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como estatales? Que somos el primer anillo en esta avanzada de la ultraderecha. Así que nosotros tenemos menos tiempo, digamos, para pensarlo, sí, para organizarnos, pero nosotros nos parece y lo que evaluamos es que es un poco inmediato. El jueves estuvimos en la Marcha de las Madres en Plaza de Mayo y fue una marcha multitudinaria donde no hubo ningún hecho de violencia ni nada. Hoy estamos en el marco del Día contra la Violencia de Género. Y también ayer hubo una actividad, digo, la gente está saliendo a la calle de todas formas. Los que nos tenemos que poner la cabeza de eso somos las organizaciones. No, sin duda, es lo que hay que hacer. Va a haber mucha provocación, pero por eso te decía, vivimos el 2016, vivimos lo que fue los compañeros despedidos a las puertas de los trabajos. Y creemos que hay que aprender de eso que vivimos para evitar que nos vuelva a pasar, digamos. Exactamente, sí, y también seamos conscientes que cuando fue la gran movilización contra la reforma previsional, logramos frenar lo que iba a ser una reforma laboral. Y ahí también hubo un quiebre en el gobierno de Macri en ese entonces, donde la realidad es que no fue un hecho repudiado por el pueblo, muy por el contrario, creo que fue algo que nos dio legitimidad a nosotros y empezó lo que fue la caída del gobierno de Macri. Así que yo estoy convencida que la mayoría de la gente no los votó para esto, no los votó para mayor desocupación y una caída abrupta del salario. Entonces la legitimidad de ellos se va a ir corroyendo y nosotros vamos a salir para adelante. Romina, te agradecemos la comunicación. No me dijiste dónde va a ser el plenario. El plenario va a ser en Carlos Calvo. Estamos viendo si entramos en Carlos Calvo, en la seccional capital. Sí. En Carlos Calvo y San José. Vamos a ver si entramos, porque creo que esto vamos a hacer muchísimo. Sí, está difícil, pero si no, bueno, estamos Conozco a preparados. Carlos Calvo y no es tan grande como para... Sí, exactamente, pero bueno, eso también es abrir el sindicato, ¿no? No, sin duda. Romina, abrazo grande, Bueno, muchas gracias por contar con ustedes, gracias por estar. Abrazo.
Chao, un abrazo. Romina Pichirilo pasaba secretaria de comunicación de ATE Capital, pasaba por Fede Radio, contando de este plenario que se viene el lunes nomás, de delegados y delegadas de los ministerios y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para tratar de frenar lo que puede ser una escalada contra los trabajadores estatales. Vamos a la música, ¿qué vamos a escuchar, Lucas? El tema de los mocosos de los piojos, mientras nos comunicamos con Fernando Crismar para hablar con él un ratito. En la tierra del ruido y la prostitución y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol de los trenes de piedra. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol. El pequeño Big Ben cuenta piedras rojizas como gotas de sangre. Me pregunto por qué esa gente no ve detrás de los ventanales. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Seguimos en Fede Radio y estamos comunicados con el amigo Fernando Crismar, quien es cineasta, integrante del grupo Insurgente, si no me equivoco, si no digo mal, de cine. Querido Fernando, ¿cómo estás? Nicolás González te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Bien, che, acá preparando el próximo estreno y bueno, viendo cómo nos reorganizamos en esta nueva situación con los demás cineastas. Sí, pensar que el año pasado hablábamos mucho por el tema de la ley de fomento del Inca, ¿te acordás? Sí, claro, sí. Toda la lucha que se dio. Eso salió, pero bueno, ahora está en peligro la misma estructura del Inca, no ya las asignaciones específicas, ¿no? Así que bueno, estamos organizados entre los cineastas, los técnicos, los trabajadores del Inca, viendo qué respuesta le vamos a dar a eso. Bueno, mientras tanto vamos a estrenar una película nueva. Eso sí, esas son las buenas noticias. Contanos un poquito. Bueno, estrenamos una película que se llama No son 30 pesos, son 30 años. Chile, genealogía de una insurrección. Tiene como un subtítulo, ¿no? Uh-huh. Porque justamente liga la lucha contra la tiranía de Pinochet, de un grupo de personajes que cuando empieza la película son niños, luego crecen y a los 10 años de impuesta la tiranía de Pinochet, ellos encabezan la resistencia contra ese gobierno a nivel integral, ¿no? O sea, absoluto. Y un grupo de jóvenes actores, junto con los verdaderos protagonistas, trata de reproducir esta época y ligarla
a las reivindicaciones actuales del movimiento político chileno y sobre todo de aquellos jóvenes que salieron a la calle en el 2019 con la consigna de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esa misma consigna es unificadora de las dos generaciones y un poco desde nuestra mirada contamos un poco todo ese proceso que por supuesto tiene muchísima acción, ¿no? ¿Podés contarnos un poquito por qué esa consigna no son 30 pesos, son 30 años? Bueno, justamente porque la última rebelión en Chile comenzó con esa consigna ante un aumento de 30 pesos en el subte, que en Chile no es nada, igual que acá, digamos, ¿no? Pero colmó la paciencia de los estudiantes que saltaron masivamente por encima de los molinetes al grito de no son 30 pesos, son 30 años, que es lo que se cumple desde que Pinochet parcialmente le entregó el poder a los políticos, ¿no? Con una transición que no fue tal porque la Constitución siguió siendo la Constitución del 80 del tirano Pinochet, ¿no? Sí. Entonces están muy restringidos los jóvenes chilenos en cuanto a acceso a la salud, a la educación, derechos laborales y muchísimas otras cosas que están prácticamente prohibidas por la Constitución de Pinochet, ¿no? Entonces la consigna era esa, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces es una forma de mostrar la rebelión actual en Chile desde su ligación con la historia, ¿no? No, sin duda, y la actualidad que tiene para la Argentina también, pensando en esto, de que acá se empezó a discutir de vuelta si la educación debía ser pública y gratuita o no, cuando para nosotros era un derecho adquirido, ya naturalizado, y proponer un modelo parecido al chileno, de arancelamientos y qué sé yo, que todos los chilenos y las chilenas que conocemos, estudiantes, viven criticando ese sistema que los endeuda. Y calculá que para ir a la universidad en Chile, la universidad más económica es el sueldo de una maestra. O sea, conclusión, una maestra no puede enviar a sus hijos a la universidad, excepto endeudándose por 20 o 30 años. Y eso es lo que genera esa insatisfacción en la juventud chilena, ¿no? Por eso digo que la trágica actualidad que tiene hoy la Argentina, esto que vos estás relatando en esta película que le hiciste, la empezaste a hacer ¿cuándo? Mirá, empezamos a escribir el guión en 2016, 17. Por ahí tardó bastante en poder, digamos, estructurar el proyecto, conseguir el financiamiento, y después también tardamos bastante en el montaje, ¿no? Así que es una película que tiene mucho trabajo. Te pregunto porque justamente el que está del otro lado, la persona que está escuchando la radio o que nos está viendo por YouTube o por el Facebook de la radio, no dimensiona muchas veces el laburo que hay detrás de un proyecto como este, cinematográfico, que lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo, y cuando uno no dispone de grandes capitales tampoco, ¿no? Porque no es que un grupo de cine como el de ustedes dispone de capital como para bancar todo lo que es una película, entonces tienen que recurrir al financiamiento. Sí, es muy complicado y es casi un milagro la industria cinematográfica argentina. Por eso yo siempre digo que es muy frágil y hay que defenderla, ¿no? Porque es una industria creadora de subjetividad, representante del país en el exterior, y se habla con una liviandad del tema tremendo, ¿no? Bueno, en la línea de que este es un país de mierda y todo eso. Pero claro, realmente se están haciendo buenas películas. Pero digamos, vos no sos millonario, ¿no? No tenés como en absoluto. Como soy para un decir, trabajador de a pie. Por eso, como para decir, yo puedo disponer de 6 años tranquilo para hacer una película. No, la haces en los ratos libres,
haciéndote espacio, digamos, entre otros laburos, por supuesto. Acá muy poca gente puede... Y te llenas de plata con la película. No, no te llenas de plata ni mucho menos. Generalmente salís bastante endeudado. Claro, por eso me interesa que lo cuentes, porque el que está del otro lado, viste, a veces va al cine y dice, me gustó, no me gustó, le faltó esto, le faltó aquello. Sí. Sí, yo además soy psicólogo y hay dos prejuicios. Uno, que siendo psicólogo podés acceder a lo que está pensando el otro. Y otro, que si sos cineasta sos misionario. Claro. La vida es pelear contra esos dos prejuicios. Son todos campanelas, ¿viste? Sí, claro. Ahí sí estamos hablando de alguien que trabaja en Hollywood, no tiene otra perspectiva y es uno entre muchísimos, ¿no? Sí, sí, y bueno, y también cuesta que los campanelas de la vida también tengan una mirada más social, más lógica del cine popular, pero bueno. Sí, ojalá fueran solo ellos. Claro. Más del 50%. Sí, sí, por eso te digo, los campanelas de la vida son los que ahora te pregonan que hay que cerrar el Inca. Exactamente, claro, porque ellos tienen garantizada un financiamiento multinacional que además no solo te permite trabajar más cómodamente, sino que te obliga a transmitir la ideología dominante que transmite el cine que hacen las plataformas, ¿no? Que es tan político como el que hacemos nosotros. No, sin duda, por eso yo te preguntaba y quería que contaras el esfuerzo que conlleva hacer una película de estas características. ¿Cuánta gente trabajó en esta película? Y más o menos, contando los extras y todo, unas 200 personas trabajaron. Y se nota en la película, ya lo van a ver porque, bueno, parece una película de gran producción, aunque los recursos eran modestos. Pero conseguimos muchos apoyos, sobre todo de la gente que está peleando en Chile, ¿no? Claro, sí, imagino. Pero no, digo, qué difícil que es sostener el laburo de tanta gente. Y sí, es como dirigir un equipo grande. Claro. Hacer una peli. Tenés mucho quilombo siempre, pero bueno, ya ¿Y tenemos equipo técnico experiencia. cuántos laburaron ahí? Equipo técnico tal vez era lo menor, habría unas 15 personas, poner entre todos los que trabajaron, porque ahí hubo que achicar y preferimos no achicar en cuanto a la presencia de extras, de actores, de locaciones, como que ahí se gastó más que en el equipo técnico, ya que bueno, el equipo técnico era gente muy virtuosa, ¿no? Calculá que el sonido lo produjo Rubén Piputo, que es el mismo del Secreto de sus ojos, o sea, hay un nivel de técnica muy avanzada, pero bueno, elaboramos a full, justamente para poder tener actores, extras, y poder, digamos, darle verosimilitud a hechos tan complejos como el intento de ajusticiamiento de Pinochet, la fuga en helicóptero de los 4 principales cautivos del FPMR en la cárcel pública y varias otras acciones así que necesitaban un poco producción, pero también ingenio, ¿no? Fernando, contame cuándo se estrena la película. La película se estrena el 7 de diciembre a las 20 horas en el Cine Gaumont. Así que bueno, esperamos, vamos a mandar gacetillas por todos lados, tenemos muchos simpatizantes del grupo que reenvían, así que les va a llegar por muchos lugares seguramente. Bien, 7 de diciembre, jueves, Cine Gaumont, 20-30 horas. Exactamente. La película se llama, repetime. No son 30 pesos, Chile, genealogía de una rebelión. Bien. Bueno, Fernando, te agradecemos la charla. La verdad que siempre es lindo que puedan estrenar, que puedan generar laburo, pero... Esa es la idea. ¿Cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta y cuesta que el que está del otro lado lo procese y lo entienda con esta lógica también? Y los valores. Y los valores. Y ahora la pelea es por defender el Inca directamente. Y sí, siempre estamos retrocediendo un escalón en nuestros países. ¿Qué va a hacer? Hay que pelearlo.
Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos, hay que seguir peleando. No podemos relajarnos, Pero bueno. ¿viste? No, arriba No es que ánimo, decís... vamos, arriba los No, pero corazones. viste, no puede decir... Bueno, dimos la pelea por la ley de fomento del Inca, ya está, bueno, vamos a disfrutar un año. Claro, sí, muchos pensamos eso, sobre todo los que venimos ya peleando desde los 90, ¿no? Claro, porque vos decís, Dijimos, bueno, llega un momento de relajación, pero bueno, acá nunca se sabe. un ratito, viste, sí, bueno, tengo 6 meses de tranquilidad. Claro, exactamente. Mucho pedir, mucho pedir. Mucho pedir acá. Abrazo grande, Fernando. Abrazo, loco, nos vemos. Cuídate, chau. Chao. Pasaba Fernando Crismar Porto por los micrófonos de Fede Radio, un amigo que consultamos bastante seguido porque daban la pelea, ¿se acuerdan? Cuando el tema de la ley de fomento del Inca para que no se acabaron los fondos para el cine. Ahora quieren sacar el Inca directamente. Qué bárbaro. Vamos a la tanda, por favor. Mi amigo Lucas Loza, que está mudito, hace unas par de semanas que no habla. Lo tenemos callado, Lucas. Vamos a la tanda. Cuando venimos, Vanessa Kazam nos presenta su libro. Y después Sonia Balzano con un recuerdo y un homenaje a una gran escritora que se nos fue hace un poquito tiempo. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones?